Hola, yo sé que hace mucho que no grabo, fue un año duro, ya vamos a hablar de eso en un ratito, pero quería volver, me nació volver y más con este tema, que lo habrán visto por el título, lo habrán deducido por el título. Es un tema muy personal y que me ha tocado mucho en estos últimos meses, así que estoy feliz de poder volver y volver con este tema que me gusta tanto compartir, porque es algo que hace mucho tiempo no me pasaba y no me tocaba tan de cerca. Pero como todo, primero les voy a dar un poquito de contexto. Este episodio surge en un ámbito en el que para mí 2025 fue, y sigue siendo porque todavía no terminó, un año durísimo. Honestamente nunca tuve tanta tristeza acumulada como la que tuve este año. Fue un colapso de muchas cosas. Fue duro a nivel personal, fue duro a nivel académico. Fue un año de mucha introspección, donde me encerré en mí misma y me aferré mucho en las personas que tengo muy cerca mío, llámese mis padres, mi novia principalmente, y fue ella la que justamente me devolvió la fe. Y únicamente hablando de Dios como lo que es, ¿no? Ese Dios bondadoso, ese Dios que hace todo lo que hace porque sabe lo que es mejor para nosotros. Hablándome de Él desde ese lado, contándome sus prédicas, contándome del amor de Jesús hacia nosotros. Entonces volví a tener fe en un mundo donde la gente que tiene esa fe y profesa esa fe me rechaza y me niega la entrada únicamente por no ser heterosexual y estar muy segura de eso, porque yo no tengo dudas de ese ámbito de mi vida, estoy muy enamorada y muy feliz, así que ese es el contexto, básicamente. Y en ese contexto, en ese entorno en el que yo me vi todo este año, volví a tener fe porque necesitaba de ese Dios que yo ya había conocido y del cual me había alejado por enojo, por no entender por qué se había llevado a tanta gente que amaba y que aún amo claramente. Entonces yo estaba alejada, enojada con Dios y me sentía mal por no saber que lo necesitaba. Es raro el pensamiento, pero sí. Me sentía mal por no saber que lo necesitaba. Y lo más loco es que fue una pérdida de un amigo a quien yo quiero mucho, la que me hizo querer volver, de alguna manera. Pero volvemos un poquito a lo mismo de cómo yo, siendo lo que soy, voy a creer en Dios si me enseñaron que ahí no tenía lugar, que ahí no era mi espacio, que yo no podía ocupar ese lugar. Y es ahí donde entra una serie que recomiendo demasiado, que me la recomendó mi novia en su momento, y que es preciosa en muchos aspectos, y se llama The Chosen. Cuenta la historia de Jesús con sus apóstoles. Está la primera, segunda, tercera y cuarta temporada, creo, si no me equivoco, o por ahí. Llegan hasta el momento en que Judas los traiciona a Jesús y a Jesús se lo están llevando preso. Ese es el final que tenemos hasta el momento, hasta creo que 2027, lo cual me está angustiando honestamente porque es mucho tiempo. Pero bueno, según mi investigación, esa serie es bastante fiel a la Biblia. Como toda adaptación, no es al 100% porque no se puede llevar el 100% a una pantalla, pero es muy fiel. Y justo por eso me atrapó mucho. Ahí se muestra a un Jesús que rompía las reglas judías, que comía en la misma mesa con los que llamaban pecadores, y sobre todo lo que me llegó mucho, se mostraba a un Jesús con miedo, un Jesús que sabía perfectamente lo que iba a pasar y que aún así estaba aterrado, con pánico. Y aterrado y todo, se inclinó ante la voluntad de Dios y siguió adelante, diciéndole, Señor, hágase tu voluntad literalmente. Entonces fue algo que me llegó mucho porque soy una persona con ansiedad diagnosticada, con depresión, entonces me llegó mucho esa parte, ese Jesús tan humano, tan con el que me podía ver reflejada. Y la verdad es que no hace falta entender las decisiones de Dios para querer seguir su voluntad ciegamente. Es como vas con miedo, con angustia, con ansiedad, pero lo seguís firme ante su
palabra ante lo que Él sabe que es mejor para uno. Y así que con eso en mente me enterré a conocerlo más, a conocerlo a través de mis propios ojos, no a través de los ojos de nadie, a conocerlo a Él, a conocer a Dios, a empezar a leer la Biblia, a hablar en mi día a día con Él. Yo no estoy, e intento no estar un día sin hablar con Él. Me devolvió esa sensación que yo tenía, esa paz que yo sentía a los 13 años cuando estaba en la iglesia, cuando formaba parte de un grupo que se llamaba Infancia y Adolescencia Misionera, en una iglesia católica. Eh, esa paz que se sentía, no sé, es un sentimiento que no sé muy bien cómo poner en palabras, pero se sentía bien, se sentía bonito. Entonces lo vi como si fuese, un abrazo. ¿Viste cuando te vas lejos y volvés a tu casa y te dan un abrazo de esos que te llenan y te completan el alma? Bueno, justamente así se sintió y es un poco loco, pero es muy cierto. Encontré en la fe justamente lo que me estaba faltando y honestamente esto lo grabo esperando que le llegue a alguien que necesita escucharlo, que quizás se sintió como yo y puede encontrar en Dios esas, entre muchas comillas, respuestas que busca, porque no siempre parece, pero sí las da, aunque nos cueste entenderlo o nos cueste procesar las respuestas que nos da, porque muchas veces no son las que nosotros queremos que nos dé. Hoy en día claramente no tengo todo solucionado por haber vuelto a creer para nada, sigo teniendo el mismo peso de todas las muertes que viví en mi vida, el peso de mi autoexigencia académica, todavía me comparo con mis compañeros y así podría seguir enumerando y enumerando la cantidad de cosas que me aquejan en mi vida, pero lo que sí cambió es que tengo y encontré en Dios dónde refugiarme cuando me abruman todas esas cosas, dónde ir para sentirme contenida y amada siempre. Y como verán, cambié el nombre al podcast y no es menor el hecho de que recién ahora lo quiera hablar y quiera decir por qué se llama distinto. Van a ver que ahora se llama Emuná, Emuná Podcast. Emuná es una palabra hebrea que significa fe, pero tiene un significado más allá que dice estar en calma a pesar de no tener aún todas las respuestas. Y es justo ese sentimiento lo que me devolvió el volver a creer en Dios, en Jesús, y no, juro que no lo podría describir mejor. O sea, es esa frase resumida, este episodio resumido en esa frase, literal. Emuná va a ser un espacio, sigue siendo un espacio porque no cambia todo lo que yo ya grabé y ya subí, no se va a borrar. Está ahí y siguen siendo mis pensamientos. Es un espacio que es mío, es mi espacio y que voy a compartir las mismas reflexiones como dije que venía haciendo. Voy a hablar de mi fe, voy a hablar de salud mental, voy a hablar de cualquier tema que me resulte interesante sentarme y escribir, básicamente, o investigar y escribir primero, siempre la investigación por delante. Capaz me anime, no sé, a leerles poemas, porque escribo hace un tiempo ya, pero como que los guardo muy para mí, muy para mi novia, no los suelo compartir. Quizás me anime, no sé. Es un espacio que lo voy a hacer mío, que voy a hablar de cualquier cosa, como ya venía haciendo, pero no quería dejar de lado este tema porque es algo que me está ayudando un montón, es algo que me devolvió, y no lo digo figurativamente, me devolvió las ganas de vivir, volver a tener fe, volver a hablar con Dios, volver a hablar con otra persona de Dios, que en este caso es mi novia, me devolvió a mí. Es como raro el sentimiento, raro de poner en palabras en realidad, pero me devolvió a mí, me, me siento más yo otra vez, volví a tener ese sentimiento que tenía a los 13 cuando iba a la iglesia, sin estar en un espacio físico que es la iglesia al cual todavía no me animo a ir por un tema de que no quiero cruzarme con homofobia, así que prefiero conocer a Dios primero a través de mis propios ojos, y no a través de la mirada de otro. Así que de eso un poco se va a tratar este espacio, de ahora en adelante. No va a ser todo Dios, no va a ser todo nada, va a ser simplemente un espacio más donde yo voy a escribir y hablar, porque es lo que más me gusta hacer, honestamente, aparte de la ingeniería. Así que muchas gracias por quedarte hasta acá. Te mando un abrazo aunque no lo sientas y una sonrisa aunque no la veas.
Y espero que sigas escuchando este podcast, este espacio, que te sientas representado. Y nos vemos pronto, espero.